mismo corazón de Dios, teniendo una preocupación. Y usted dirá, ¿Dios preocupado? ¿Dios angustiado? ¿En qué manera? Porque hace una pregunta. Él desde su trono pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Es decir, que él avienta una pregunta al aire diciendo, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos que hable del Dios vivo? ¿Quién reflejará el amor de Dios en su vida? ¿Quién? Y entonces es cuando Isaías se pone en cuenta y del principio no dice, yo voy, Señor, envíame a mí. No, lo primero que se da cuenta él es que es pecador. Amén. Y empieza a decir, ay Dios mío, vivo en un pueblo inmundo. Incluso dice, mis propios labios, mis propias bocas, es inmunda, soy pecador. ¿Por qué? Porque había tenido... Y se dio cuenta que era indigno de estar en su presencia. Que no merecía estar delante de su trono. Y entonces empieza a decir, soy inmundo, soy pecador, no me envíes a mí, no soy digno de estar en tu presencia. Pero entonces viene la transformación, iglesia. Viene la transformación y entonces es cuando Dios envía a uno de sus siervos y toma un carbón encendido con el Espíritu Santo, con la pureza que solamente Dios tiene y que nos brinda para nosotros ser aptos de estar en su presencia. Y le dice, sí, Isaías, eres pecador, pero ahora yo te limpio, yo te salvo, yo te preparo y te restauro para que ahora sí prediques de mi palabra. Y entonces Isaías ahora sí dice, envíame a mí, pero con un hambre, con una sed de justicia, y empieza a decirle, envíame a mí, no soy justo, no soy digno de estar en tu presencia, pero envíame a mí. Y es lo que yo quiero ver con usted, iglesia, porque para nosotros poder decir, heme aquí, envíame a mí, muchas de las veces, o la mayoría de las veces, no va a ser grato y no va a ser fácil. Pero le voy a decir una cosa, vale la pena vivir para Cristo. Amén. Y quiero llevarle conmigo al libro de Lucas, iglesia, por favor. Lucas capítulo 8, los primeros versículos. Mateo capítulo 8, los primeros versículos. Si alguien me puede confirmar que es la historia nuevamente a Lucas 15, 11. Lucas 15, 11, iglesia, una disculpa. Lucas capítulo 15, verso 11, amén. Es la historia del hijo pródigo, amén. Amén. Sí, amén. Lucas capítulo 15, verso 11. Iglesia, ¿por qué le llevo a este pasaje? Porque la primer fase para una restauración o para nosotros tener un cambio y ser preparados y ser aptos y poder nosotros decir, envíame aquí, envíame a mí, primeramente hay que ser restaurados por el Espíritu Santo. Hay que dejarnos moldear, hay que dejarnos cambiar, hay que dejarnos que Dios quite todo lo que no le agrada. Iglesia, a veces lo que no queremos soltar, el Espíritu Santo nos lo va a quitar a fuerzas. Y no nos va a gustar que nos lo quite, porque no queremos deshacernos de ello, pero es necesario para poder llevar la palabra. Y nos va a doler, y nos va a quebrantar, y vamos a sufrir por soltar aquello que no queremos soltar, pero es necesario dejarnos moldear. En Jeremías habla del alfarero, y que dice el alfarero que moldea el barro una y otra vez, y si no le parece cómo quedó, lo quiebra otra vez, lo rompe otra vez, y si no le gusta cómo lo formó otra vez, lo vuelve a romper una y otra vez, y dice la Escritura, hasta que mejor le parezca cómo haya quedado. Porque le conviene a ese barro ser quebrantado una, otra y otra vez. Porque en las manos del alfarero es Dios mismo. Y aquí podemos ver la historia del hijo pródigo. Conocemos esta historia, iglesia. La historia de un hijo que, aunque Jesús la está comparando con una parábola, él se está basando a los usos y costumbres de aquel pueblo, de aquella región.
no estaba ajeno a lo que estaban viviendo en aquel tiempo, y usa esta historia diciéndoles que hubo un hijo, un hombre que fue con su padre y le pidió su herencia, su parte de la herencia, creyendo que se la merecía, creyendo que era justo y necesario y era tiempo que le diera su herencia. Y le empieza a convencer al padre y le empieza a meter cizaña y decirle: yo me la merezco, soy tu hijo, dámela. Y el padre era un padre tan amoroso que cayó en los enredos de este joven y se la dio. Pero quiero llevarle más allá a esta historia, porque sabemos que este hombre se gastó la herencia, que vivió como quiso, que vivió, como decimos por acá, como rey, que se dio las anchas en la vida, y sabemos que se la gastó. Amén. Pero quiero ir más profundo en esta historia, porque es más impactante, porque Jesús estaba basando en la historia de esta región. Y es que, iglesia, todos los jefes de familia o todas las familias de esta tribu, de esta aldea donde Cristo se encontraba, tenían que preparar una vasija llamada quesasada. A lo mejor usted ya ha escuchado esta historia de algún otro predicador, pero se la quiero recordar. Una vasija que tenían que hacer con sus manos o comprada en algún mercado, pero era exclusivamente hecha para cuando alguien hiciera esta situación, cuando alguien dejaba en vergüenza a su familia, cuando alguien era la traición y la vergüenza y la humillación de su familia y de su descendencia, y que se iba de la tribu o de la región. Si esa persona se iba y tenía éxito, bueno, está bien, pero si era el fracaso de la familia, esa olla estaba preparada para él. Porque la costumbre decía que si aquel hombre regresaba por el valle con la cara llena de vergüenza, o sin vergüenza, porque no tuvo la vergüenza de quedarse allá, y regresó igual a humillar a su familia. Todos tenían el derecho de ir a sus tiendas, a sus casas, y sacar la vasija quesasada, tomarla en sus manos, correr a la entrada antes de que pisara la región aquel hombre que regresaba humillado. Y tenían que ponerse alrededor de este hombre y quebrar el quesasado enfrente de él. ¡Paz! En el suelo. Estaba preparada. Si ese hombre se tardó 1 año, 2 años, 10 años en regresar, esa vasija estaba preparada desde el primer día que él se fue. Y venían, como le digo, iglesia, y se ponían alrededor de esa persona y quebraban el quesasado. Y empezaban a gritarle, y empezaban a maldecirlo, y le empezaban a decir: maldito seas, eres un maldito, eres la vergüenza de tu familia, tus generaciones jamás tendrán bendición. Y esa era la costumbre de esta región. Por eso Cristo usa a este padre, porque la historia dice que el padre estaba todos los días esperando a su hijo, que fue el primero que lo recibió. Pero ¿por qué, iglesia? Nosotros podemos interpretar lo que, es que el padre lo extrañaba, es que el padre... Sí, claro, pero más que eso, el contexto es más profundo. El padre sabía que lo iban a maldecir. Este padre sabía que iban a maldecir las generaciones de su hijo, que estaba una vasija preparada para maldecir a su generación, que había todo un pueblo esperando la llegada de la vergüenza de este hijo. El padre lo sabía, y por eso él quería ser el primero en recibir a su hijo, para que el pueblo no pudiera maldecirlo. Por eso todos los días era la ansiedad de este padre esperando a su hijo. Y por eso cuando vio que todos fueron por su vasija, cuando todos fueron a sus casas a preparar quesasad, él dijo: yo voy a correr a recibir a mi hijo, nadie lo va a maldecir, yo soy su padre y lo voy a vestir, le voy a poner un anillo en su dedo y le voy a volver a llamar hijo. Amén. Él corrió, iglesia, corrió y fue más rápido que el pueblo. Entonces el pueblo se tuvo que quedar con el quesasado en sus manos. No pudieron alcanzar al padre, no pudieron rodear a este hombre. Pero el hijo es libre. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo. Y conociendo a Cristo, iglesia, Él nos hace libres. Usted y yo, iglesia, somos hijos. Por eso hay que dejarnos primero moldear, preparar por Dios.
Y cuando Él nos prepare, cuando Él nos quebrante, cuando nos ponga en la rueda y nos dé vueltas y vueltas y vueltas hasta formarlos, pero si no le gustó como quedamos, nos vuelve y nos destruye con sus manos y nos vuelve a construir de nuevo a las veces que sean necesarias hasta que mejor le parezca nuestra vida. Y después nos dará una identidad y somos hijos de Él. ¿Cuántos son hijos del Rey aquí, iglesia? Amén. Quiero llevar la segunda etapa, la segunda fase que yo puedo encontrar en la Escritura. Iglesia, quiero llevarle ahora hasta Génesis, al principio de la Biblia. Génesis capítulo 22. Los primeros versículos también. Génesis capítulo 22. Iglesia, aquí estamos viendo la historia de un hombre de fe, que nosotros lo conocemos como el padre de multitudes, el padre de la fe, porque creyó en en Jehová, confió en Dios y salió de su tierra y su parentela y para hacer la voluntad de Dios. Pero ocurre una cosa, hay cosas que pasan en nuestra vida que nos desespera y a veces no comprendemos los tiempos de Dios. Y es lo que le pasó a Abraham. Él de muy alta edad, 75, 76 años, Dios se le presenta y le dice: te daré descendencia y te daré una promesa de un hijo y tendrás hijos y descendencias como las estrellas y como los granos de la arena del mar. Pero pasaron 11 años y la promesa no llegaba y no llegaba. Y entonces Abraham salió de la promesa, se desesperó y tuvo a Ismael. ¿Cuántos recuerdan eso? Amén. Tuvo un hijo con la sierva de su esposa, de su mujer, porque cayeron en desesperanza, perdieron la fe. Aunque Dios mismo se le presentó y habló directamente con él, Abraham olvidó la promesa de Dios y salió del pacto. Pero Dios tuvo misericordia de Ismael y no lo dejó morir. ¿Recuerdan eso, verdad? Pero tiempo después, casi a los 100 años, ahora sí Dios se le vuelve a presentar a Abraham, y ahora sí le cumple la promesa de tener a Isaac. Pero mucho tiempo después Dios regresa, cuando ya Isaac está más grandecito, y le dice: Dios, ahora entrégamelo. ¿Se imagina esa conversación en la Biblia, iglesia? Oye, Abraham, tú eres mi amigo, ¿verdad? Porque Dios le llamó amigo a Abraham. Abraham, mi amigo. Tenía una relación íntima, personal con Abraham. Qué privilegio de Abraham, ¿verdad? Y le dice: Abraham, ¿te acuerdas de la promesa? Sí, Señor, gracias, es un buen muchacho, me ayuda en el campo. No, hombre, cómo toca la guitarra ese muchacho, cómo toca el piano. Es muy talentoso ese joven. Gracias, Señor, por ese joven que me diste. Gracias, muchas gracias. Ah, bueno, Abraham, es que te iba a decir que me lo dieras. ¿Cómo? Sí, entrégamelo. Pero aquí la Escritura dice algo muy importante: Isaac, tu único hijo. ¿Por qué único si Abraham ya había tenido a Ismael? Y es que, iglesia, a lo mejor a muchos teólogos les va a volar la cabeza esto, pero todo lo que no está dentro de la voluntad de Dios, para Dios no cuenta. Ismael desgraciadamente no estaba dentro de la voluntad de Dios. Por eso se le presenta y le dice a Abraham, a Isaac: a tu único, al de la promesa. No Ismael. A Ismael ya le dio una nación. Pero al que yo te prometí, a ese, al que tanto atesoras, al que yo te permití que tuvieras, y que fue un milagro de tu mujer estéril, a ese entrégamelo, dame. Y la Biblia no registra literalmente el sufrimiento de Abraham al escuchar esta noticia, iglesia, pero sí nos deja sentir el corazón de un padre. ¿Por qué? Porque dice que de temprano se levantó Abraham y vio hacia el horizonte, miró a donde tenía que ir a hacer el sacrificio. ¿Qué nos habla eso, iglesia? Nos habla de un padre que a lo mejor se levantó muy temprano porque no podía dormir, que dio vueltas y vueltas en la cama preocupado y dolido y quebrado, pensando: ¿cómo Dios me va a pedir a mi hijo?
¿Cómo Dios me va a quitar algo que tanto amo? Y al momento de ver al horizonte, a lo mejor sus ojos solamente salían lágrimas. A lo mejor nunca dijo nada. A lo mejor nunca le dijo al Señor por qué. Pero su corazón estaba derretido, estaba quebrado, estaba roto. Y por eso miraba al horizonte. Y entonces prepara todo, iglesia. Toma la mano de su hijo, se lleva a sus siervos y los lleva al lugar. Pero le dice a sus siervos, iglesia, espérenos aquí, deténganse aquí. Aquí quédense ustedes, al pie de la montaña, del monte. El muchacho y yo, iglesia, si me va siguiendo en la lectura, Génesis capítulo 22. Abraham le dice a sus siervos, espérenos aquí. El muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Y usted dirá, gloria a Dios. No, iglesia. ¿Por qué se atreve Abraham? ¿Por qué se atreve o por qué se atrevió a decir regresaremos? Si iba a ir a matar a su hijo, si iba a sacrificar lo que tanto amaba, a entregarle a Dios lo que antes le había dado y le había prometido. Abraham estaba subiendo su condena, perdiendo entre sus manos o llevando de la mano a su hijo. Y lo iba a perder subiendo a la montaña, el horizonte que había visto muy de temprano. ¿Por qué se atreve a decir regresaremos? Ahorita vamos a ver por qué. Pero ahora estamos en la escena donde Abraham sube con su hijo y le empieza a preguntar su hijo, Abraham, papá, ¿y el cuchillo para el sacrificio? Aquí está el cuchillo, hijo. Papá, la leña para el sacrificio, aquí está la leña, hijo. Pero le vuelve a hacer otra tercera pregunta, dice, papá, pero ¿y el cordero para el sacrificio? Ay, iglesia. A lo mejor Abraham se le hizo un nudo aquí en la garganta. A lo mejor Abraham quiso voltear para otro lado para que su hijo o el viento se llevaran sus lágrimas. A lo mejor se esperó unos 15 minutos para contestarle. Y a lo mejor esa misma pregunta su hijo se le hizo varias veces. Papá, oye, ¿y el cordero? Papá, contestan, ¿y el cordero? Oye, no veo el cordero. ¿Quieres que vaya para el cordero? Y Abraham no podía contestarle. Y lo único que le pudo decir Jehová, se proveerá cordero. ¿Cómo podía tener la fe Abraham de que que Jehová le iba a dar un cordero? Si el cordero lo llevaba de la mano y era el sacrificio su mismo hijo. Llegan, iglesia, a la cima y preparan un altar, iglesia. Un altar en aquellos tiempos era era algo construido con las propias manos, era con piedras que no eran labradas, que no habían sido trabajadas, que nunca las habían utilizado para una otra cosa, y las tenían que apilar una tras otra hasta construir una basecita, poner la leña arriba y prenderle fuego con el animal en medio. Y a ese altar se le tenía que poner un nombre. Si Dios había sido bueno, al altar se le llamaba Dios es bueno. Si Dios había provisto, se le llamaba Jehová es proveedor. Y así sucesivamente, dependiendo el motivo del altar que habían construido. Sabiendo este contexto, iglesia, ¿cómo le iba a llamar a Abraham a este altar? ¿Dios es bueno? ¿Cómo si lo estaba sacrificando su hijo? ¿Cómo le iba a llamar a Abraham a este altar? Gracias, Señor.